Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo en esta plataforma de gobernanza. Esta noche tendremos la oportunidad de conversar con tres destacados profesionales, expertos en derecho migratorio y expertos en relaciones internacionales. Estaremos conversando sobre los retos y desafíos del nuevo gobierno, las nuevas autoridades que asumirán a partir del 16 de agosto próximo en materia de relaciones exteriores. Contamos con el exdirector general de Migración y exdiputado del partido Fuerza Nacional Progresista, el doctor José Ricardo Taveras, a quien damos la bienvenida, así como al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, reconocido abogado constitucionalista, magistrado, ex juez de la República Dominicana, experto también en temas migratorios y manejo especialmente del tema de las relaciones con nuestro vecino país de Haití, y el joven destacado internacionalista también, Yatsel Román, quien va a estar también aportando desde su punto de vista los aspectos que tienen que ver con los retos y desafíos de la nueva administración de gobierno que presidirá el presidente electo Luis Abinader a partir del 16 de agosto próximo, y que se ha anunciado ya al doctor Roberto Álvarez, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en el año 2005, que será el canciller de la República a partir del 16 de agosto próximo. Le doy las bienvenidas a los tres, un grato placer contar con ustedes, y me gustaría empezar por el más joven, el novato de los tres, para pedirle a Yatsel que nos haga una introducción de lo que consideras, para que entonces ya don Juan Miguel y don José Ricardo puedan tener elementos de cuáles puntos tomar y dejar con respecto a la introducción que haga Yatsel sobre los nuevos retos y desafíos que tendrán las nuevas autoridades a partir del 16 de agosto próximo en materia de relaciones internacionales, de relaciones exteriores. Yatsel, buenas noches. Sí, ante todo tengo que decir que para mí es un altísimo honor compartir panel con dos personas tan queridas por mí, por mi profesor de Introducción al Derecho 1 y 2, Castillo Pantaleón, porque un gran mentor en política exterior, como lo ha sido el doctor José Ricardo Taveras, que me abrió muchas puertas a través de lo que es la Unión de Partidos Latinoamericanos. Pero ya entrando inmediatamente... Yatsel, perdóname, baja un poco la cámara, Yatsel, porque está en un margen exacto, ahí está mejor. Muchas gracias. Perfecto, bueno. Entrando inmediatamente en lo que es materia, yo tengo que resaltar lo siguiente, es que República Dominicana, por su tamaño y peso, no puede verse como un estado que vaya a estar en la vanguardia de la política exterior. Muchas veces tiene que dejarse llevar por lo que son las circunstancias a su alrededor. Y me explico de la siguiente manera: entre lo que fue 1999 y por lo menos 2015, por ahí, había un dominio, un segmento ideológico en el hemisferio occidental, principalmente América Latina, que fue lo que muchos llamaron la ola, vamos a decir, rosada, no decir completamente rojo. Y estaban entonces, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela, estaba Evo Morales en Bolivia, estaba Rafael Correa en Ecuador, todavía sigue Daniel Ortega en Nicaragua, y muchos otros estados que, a pesar de no ser ideológicamente afines, tuvieron que acercarse a estos. Y eso marcó pauta de lo que era la política exterior dominicana. Ya en los últimos años hemos visto que los segmentos más de derecha, centro-derecha, tanto conservadores, demócratas, cristianos como liberales, se han convertido en la mayoría, y eso ha cambiado entonces el abordaje. Si anteriormente nadie quería tratar el tema Venezuela, ahora eso se hacía obligatorio. Y eso fue algo que golpeó muy de cerca la política exterior dominicana, recordando que durante mucho tiempo nuestro país o votaba con Venezuela, o por lo menos se abstenía, pero nunca rompía. Pero a partir de junio del año 2018, vimos que República Dominicana comenzó a votar en contra del régimen de Nicolás Maduro, en contra del régimen de Daniel Ortega, e incluso alineándose en gran medida con Estados Unidos. También otra cosa, República Dominicana cambió de alianza diplomática precisamente ese año 2018 de Beijing a Taipei, un muy mal momento por lo que se refiere a la guerra comercial entre Washington y China, y eso también golpeó muy de cerca la política exterior, al punto de que, llegando la embajadora recién designada en ese momento, fue llamada a consulta junto con las de Panamá, junto con las de El Salvador. No estamos entrando en cuestión de si fue una decisión correcta o incorrecta, estamos hablando de que eso nos fue alejando de lo que es nuestro principal socio económico, nuestro principal socio a nivel de turistas, nuestro
principal socio a nivel de remesas. Entonces, este gobierno va a terminar el 16 de agosto. El presidente Medina en muchos años nunca fue a Washington. La única reunión que tuvo con el presidente Trump fue en Mar-a-Lago, en Florida. Así que y no fue bilateral, fue multilateral. Sí, estaban los representantes de los estados caribeños, estaba Santa Lucía, estaba Jamaica, entre otros, pero no hubo visita de ningún tipo a Washington durante estos 8 años. Así que una gran misión que tiene este gobierno que iniciará el 16 de agosto es lograr nuevamente la cercanía política con un socio de tanto peso. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos vaya a ser siempre el principal aliado de nuestro país, pero ahora mismo lo es, y eso obliga a que nuestra política exterior reconozca esa realidad y que reconozca que las relaciones con Washington son de gran importancia. Y no se han visto, doctor José Ricardo Taveras, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ante esta introducción que hace Yatzel Román, no se han visto, consideran ustedes, que no se han visto afectadas las relaciones diplomáticas de la República Dominicana con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, a raíz de la apertura de las relaciones diplomáticas de República Dominicana con China? José Ricardo, ¿verdad? No se escucha el micrófono, don José Ricardo, por favor. Activar el micrófono. Está activo. Ahí le escuchamos. Ok, perfecto. Les decía que Yatzel ha hecho mención de algo, de un detalle, que el presidente Medina no fue nunca a Washington, pero no porque no quisiera. ¿Perdón? La realidad es que el presidente Medina intentó ir a Washington, pero no fue recibido. Esa es la realidad, porque la República Dominicana viene asumiendo un error. Los estados pequeños tienen que, y creo que los grandes también, tienen que diseñar su política exterior en función de los intereses estratégicos de cada nación. Por ejemplo, la República Dominicana tiene el principal problema de la política exterior dominicana es Haití. El segundo gran problema de la política exterior dominicana es lograr inversión extranjera y la protección de sus ciudadanos en el mundo. Fuera de eso, intentar, por ejemplo, aquí se vio como un logro muy importante el hecho de que la República Dominicana formara parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precisamente en el momento en que también decide romper sus relaciones con Taiwán y girar hacia China. O sea, es lo que yo le llamaba tratar de jugar polo en grandes ligas, pero no como jinete ni como caballo, sino como pelota. Realmente fue una jugada arriesgada, en cierta medida nos aisló de una relación que debemos cuidar con mucho esmero, que es la relación con los Estados Unidos, porque la economía dominicana tiene una dependencia de un 70% con los Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos perder de vista dónde están nuestros huevos, en qué canasta están nuestros huevos. Entonces la relación con China no es que sea mala ni que sea buena. La relación con China fue inoportuna, en el momento menos indicado. En este momento hay un proceso de recomposición inmediatamente, que es lo que está ocurriendo. Hay que tomar partido, y tú tienes que tomar partido por el lado que más te convenga, porque nosotros no somos un actor que pueda en ninguna medida tener un peso específico en la comunidad internacional para girar los acontecimientos internacionales. Hemos jugado mal en ese sentido, hemos perdido el objetivo. Creo que la relación con China eventualmente tenía que ser en algún momento, pero obviamente perdimos un gran socio en Taiwán, lo perdimos porque la realidad es que Taiwán fue un estado que cooperó enormemente con la República Dominicana, y ahora mismo, en el curso de la misma pandemia, por ejemplo, el peso de China en el soporte de la crisis sanitaria en la República Dominicana no se sintió. Sí. Creo que vamos mal en esa. Fueron erráticas
algunas de las políticas impulsadas, yo diría que se sobredimensionó el rol de pretender jugar en el Consejo de Seguridad en un escenario de esta naturaleza. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ¿qué opina usted sobre lo expresado por Yatzel, por José Ricardo y los retos y desafíos que presentará las nuevas autoridades a partir del 16 de agosto? Mira, al término, ya por lo que le quedan son días del mandato, del último de los mandatos del presidente Medina, ya se puede hacer un balance, empezar a hacer un balance histórico, lo que fue su gestión en los distintos escenarios de su administración, el de la política exterior. Más allá de todo el tema de propaganda para presentar los grandes logros, etc. Lo cierto es que en términos estratégicos, como dice José Ricardo, hubo un mal enfoque. Yo quiero agregarle y eso está claro, el hecho de que durante todos estos últimos años el presidente Medina hiciera todo lo posible para que el presidente Trump le recibiese, incluso con esfuerzos que resultaron penosos, irse a Suiza, tratar de valerse de un cabildeo para que le recibiesen así fuera de lejos. Total, estoy aquí, algo así fue. Eso es penoso. En medio de la situación insular, con las crisis políticas haitianas, en la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas tampoco recibió a la delegación de República Dominicana para analizar la situación regional, es decir, para analizar la crisis venezolana, porque y realizándose aquí incluso los foros que trataron de juntar la oposición con el gobierno madurista, es decir, fue un fiasco al final del día. Se podrá decir misa cantada y en latín, pero el balance es ese. Y obviamente la oposición del gobierno del presidente Trump hacia una posible repostulación quedó más que manifiesta con una serie de llamadas que el segundo hombre en la política, que es el señor Pompeo, hizo al presidente, que se mantuvo en cierto bajo perfil hasta que es el propio Pompeo con unos Twitter que hace público que hubo dos llamadas, porque ya son cosas que nosotros no estamos olvidando, pero están ahí. Y como tenemos buena memoria, ya sé el que es más joven que yo, la neurona de él está menos sin usar, porque le falta todavía llenar mucho conocimiento, y entonces todo lo tiene, es un muchacho inteligentísimo. Cuando estaba en las aulas siempre brillaba por su retentiva, pero tú me ayudas a recordar esos asuntos, es decir, no me dejas mentir, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? Que ahora se puede pasar balance y darnos cuenta de que el presidente Medina, y en cierta manera eso vino heredado de la situación de sustituir un gobernante que fue muy internacionalista. El presidente Leonel Fernández siente fascinación por esos temas. De hecho, su fundación se llama Global. Así es. Y con la crisis venezolana, el presidente Leonel Fernández surge como una especie de mediador, recordemos eso. Y esa mediación en la crisis venezolana, robándole espacio al rol que estaba llamado a jugar la representación legítima del Estado, que ya no le correspondía porque el jefe de Estado era otro. Y el presidente Medina parece que por un tema de celos o un tema de no sentirse desplazado, entonces toma la antorcha o la arrebata para fungir de mediador en un asunto en el que ese rol terminó dejándonos embarrados, porque al final de cuentas el presidente Maduro terminó burlándose de todo y todo ese esfuerzo que se hizo en la Cancillería Dominicana resultó una gran pérdida de tiempo, una burla, porque al final de cuentas él terminó haciendo lo que le vino en gana y la oposición al final de cuentas lo que hizo fue perder el tiempo, fue mareada ahí. Entonces quedó esa resaca porque de hecho a esa reunión que hizo la OEA aquí, recordemos eso, en el discurso de bienvenida en la apertura de la sesión, el presidente Medina le mata el gallo en la funda a la delegación norteamericana porque como primer tema que coloca en su discurso de bienvenida es reivindicar ese gran hierro que fue la autorización de la invasión hecha con la complacencia de la OEA en el año 1965 y obviamente ya dejando esa sábana de la cama puesta, cualquier iniciativa que iba a plantear el gobierno como presentó
frente a la Asamblea terminó cayéndose para presionar al gobierno de Maduro. Y esa situación se mantuvo durante varios años. ¿Estaba el gobierno del presidente Medina obligado a eso? Eso en su momento, él quizás cuando escriba sus memorias, él lo explicará. Lo cierto también es que tenemos que situar el momento histórico. En esa época, los precios de los hidrocarburos hacían insostenible la mayoría de las economías regionales. Y si no hubiese sido por Petrocaribe, la sostenibilidad y o continuidad de la mayoría de los gobiernos que terminaron siendo marionetas en ese tablero, nos incluimos ahí, no se hubiera podido dar. ¿Por qué? Porque los gobiernos necesitan recursos para llevar a cabo sus planes de inversiones públicas y sobre el que va a cabalgar el proyecto continuista. Mira qué bien vamos, relíjame. Si tú tienes una capacidad de crédito que tiene un techo, pero tienes la factura petrolera, que es la que demanda a esos precios más recursos, que se lo fagocita todo, y tú tienes un régimen de izquierda que te da unas condiciones irreales de financiamiento, lo lógico es que en tu política exterior tú quieras también complacer al que te da la bocanada de aire que permite que no te asfixies. Es decir, él quizás en su momento podrá tener una justificación o una explicación, bueno, es que no podía hacer otra cosa. Sea como sea, en esa apuesta, lo cierto es que el país terminó perdiendo. Porque si nosotros pasamos balance de qué fue lo que obtuvimos, la respuesta es poco, porque ese dinero de Petrocaribe, al final de cuentas, la ventaja que hubo fue que al desplomarse los precios, pudimos recomprar la deuda con una gran tasa de descuento. Es decir, que al final del día, el beneficio fue ese, pero inmediatamente esa liberación de crédito lo que sirvió fue para que el régimen buscase otros empréstitos más. Entonces hay ahí algo, unos elementos que quiero poner en el tapete, porque es parte de ese tablero de espacios que con sus fichas en la política exterior los gobiernos juegan. Es decir, fue una mala apuesta al final del día. Nosotros no sabemos qué es lo que hemos conseguido con establecer las relaciones con China, la China continental, haber roto relaciones, porque además lo que se planteaba como una autodeterminación plena de nosotros establecer relaciones con quien nosotros quisiéramos, no es cierto, porque China exigía como condición sine qua non el rompimiento de relaciones con Taiwán. Entonces, no hay un mejor ejemplo de tú limitar tu soberanía cuando tú tienes que romper relaciones porque otro país te lo exige. Porque pudimos haber hecho lo que ha hecho, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica ha dicho, bueno, yo estoy repensando esto y probablemente si la condición sine qua non es que no tengo relaciones con Taiwán, me tengo que repensar el tema. República Dominicana va a tener que poner eso también en el tapete. Pero independientemente de lo que ha sido el desenvolvimiento y el desarrollo de las relaciones exteriores en los gobiernos del presidente Danilo Medina, ¿cuál entienden ustedes que serían los principales retos y desafíos que tendrá el nuevo gobierno del presidente electo Luis Abinader y el canciller anunciado, el doctor Roberto Álvarez, a partir del 16 de agosto? Usted mencionaba, don José Ricardo, que Haití es el principal punto en la agenda de las relaciones internacionales de República Dominicana. El doctor Roberto Álvarez es un diplomático de carrera que tiene ya muchos años trabajando en el cuerpo diplomático, tiene experiencia en esta materia. Además del tema de Haití, además del tema China, Estados Unidos, estamos con la presidencia del Consejo de Seguridad, además de que es la primera vez en la historia que tenemos un asiento, aunque se vence ahora en diciembre, se vence la presencia de República Dominicana en el Consejo de Seguridad. Pero este tema de la pandemia y lo que tiene que ver con ciertos aspectos de los acuerdos de libre comercio que se han estado también conversando para ser modificados, la situación económica del mundo con el coronavirus. ¿Cómo visualizan ustedes y qué recomiendan a las nuevas autoridades electas? Sí, bueno, mira, antes de entrar directamente en cada uno de esos temas, yo quería solamente acotar algo que tiene que ver con China, tiene que ver con el Consejo de Seguridad y tiene que ver con Haití. Esto es algo que muy bien conocen los profesores Taveras y Castillo Pantaleón. República Dominicana, en el calor de lo que estaba haciendo la crisis haitiana interminable el año pasado, pero que venía creciendo por la parálisis política, por las protestas, presidiendo justamente el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que buscó fue hacer una reunión por lo menos privada, que no fuera hacia el público, una reunión privada,
en la cual se tratase ese tema. Y entonces estuvieron de acuerdo la mayoría de Estados miembros. Sin embargo, hubo un Estado que no respondió. Ese Estado que no respondió tenía una particularidad, y es que tiene membresía permanente en el Consejo. Estamos hablando de China. Y entonces, ¿qué sucede? En el Consejo de Seguridad, la no respuesta quiere decir negativa. Así que se cayó la reunión. Pero ¿por qué China tumba una reunión sobre el tema haitiano? Resulta que Haití todavía tiene relaciones al día de hoy con Taiwán. Así que para China no se trata de un tema humanitario, no se trata de un tema político, no se trata de un tema global, se trata de un tema de fastidiar a Taipei. Sin embargo, cuando se hace eso, no se está solamente fastidiando a Taipei ni fastidiando únicamente a Puerto Príncipe, sino afectando a la República Dominicana directamente. Sigue siendo visto al día de hoy como casi que compromisario de lo que sucede en Haití, porque generalmente esto es tratado, y todo el que tiene experiencia internacional lo ha visto de una manera u otra. Este tema es casi que visto como responsabilidad nuestra, porque cualquier dominicano que va a cualquier conferencia donde se traten temas globales, lo primero que le preguntan es sobre Haití, al punto de que a veces yo me siento como si fuera un representante de aquel Estado fallido, y eso es un serio problema, pero lo menciono para que vean que un Estado que recientemente establecía relaciones con nosotros, un Estado que se supone que es amigo, pero en el principal tema de preocupación para la República Dominicana, lo que terminó siendo fue un escollo para nosotros, solamente que quede ahí en récord. Pero efectivamente, política exterior es muy difícil por una razón bien sencilla, y es que se trata de una de las posiciones más complejas, tomando en cuenta que buena parte de lo que se decide ahí tiene que venir de presidencia. Y entonces eso hace que cualquier decisión se dilate mucho más de lo que tuviera que tomarse, pero ahora mismo sucede que estamos en una crisis. Así que, ¿cuáles son las principales prioridades de política exterior dominicana durante lo que será la recuperación? Entonces tendría que ser lo que es reactivación económica con inversión extranjera. La inversión extranjera siempre es importante en política exterior, pero ahora más que nunca, porque República Dominicana no podrá recuperar el crecimiento, no podrá disminuir la pobreza, y de ninguna manera podrá alcanzar los 600,000 empleos de calidad que tiene como prioridad el gobierno si no aumenta la inversión extranjera. Pero segundo también. Sí. ¿Y cómo apelar al apoyo internacional de parte de países con economías más fuertes que la nuestra, con mayores riquezas que la nuestra, cuando el mundo entero está en una crisis económica fruto de esta pandemia? ¿Cómo manejar esa parte, don Juan Miguel, don José Ricardo? Mira, hay algo que quiero, enlazando con lo que dice Yacel y con tu pregunta. Los grandes desafíos que tiene una sociedad como la nuestra, en donde somos un país que por su condición insular es un país, por suerte, con ciertas condiciones de producción que nos permiten ciertos niveles de autosuficiencia alimentaria, pero que es muy dependiente de las importaciones, que tiene en materia energética muchos desafíos, y que precisamente por estar en el centro de una región que tiene ciertas tensiones geopolíticas, estamos cerca de Cuba, estamos cerca de Venezuela, que somos la isla más poblada en la región, porque tenemos una densidad poblacional enorme, pero que al mismo tiempo ha dado muestra de ser un bastión de la democracia, porque tenemos una democracia muy estable, y acabamos de dar muestra de eso. República Dominicana tiene que apostar su política exterior a explotar algunos de esos aspectos que tienen que ver con esas cercanías regionales y su propio potencial. República Dominicana en su momento suscribió, llegó tarde, pero suscribió y se hizo parte de acuerdos de Centroamérica, con los Estados Unidos. Nosotros llegamos de último. Sin embargo, hay muchos aspectos que han sido descuidados. Hay cosas que por el tráfago de las elecciones se perdieron. Hay unos decretos por ahí, eso es mejor ni tocar esa tecla por ahora. Hay unos decretos por ahí, atención, que inutilizaban capítulos completos que van a afectar el DERECAFTA y que van a reducir la capacidad de exportación de la República Dominicana. O sea, eso es una cosa que está por ahí debajo de la alfombra. Decretos que salieron casi por decir, no ocultos, sino clandestinos, porque cuando tú vas todavía a la página de la consultoría judicial por ejecutivo, dice pendientes de publicación, pero están ahí, que afectan partes operativas cruciales, indispensables para la operatividad del DRK en materia agrícola. Y eso está ahí, de eso no se ha hablado todavía. Con ese tipo de cosas va a tener que lidiar
quien vaya a ser el próximo ministro de Agricultura, y con eso va a tener que lidiar el próximo canciller y los demás funcionarios del área. Oigan de lo que estoy hablando, es decir, hay muchas cosas todavía, muchos detalles que son cruciales para que, porque no todo es simplemente sentarse en un asiento en la OEA o en la ONU. La operatividad de los acuerdos comerciales son realmente el tuétano de esta parte, de esta faceta de la política exterior. No tanto el trato diplomático, sino eso, porque de eso depende de las facilidades arancelarias, de todo el tema fitosanitario, de las certificaciones de origen, es decir, de toda una cantidad de aspectos que tienen que ver con el comercio. Es donde se va a desprender si la autoridad próxima va a tener una atinada o desatinada gestión en cuanto a política exterior. Luego, otros aspectos que tienen que ver con el manejo de la situación migratoria y sus relaciones con Haití. Es un tema más de política interior que exterior, porque República Dominicana no va a poder arreglar en un foro extranjero un tema de gobernabilidad de un Estado distinto, porque nosotros ni tampoco Naciones Unidas va a poder quitar y poner un orden inexistente en un estado caótico. Es decir, uno da el grito, pero no, eso no va a pasar de ahí, y República Dominicana no puede gobernar Haití. Las relaciones bilaterales hay que mantenerlas armónicas, pero al final del día muchas de esas cosas escapan al control específico de la política exterior. Y cada quien otro es lo importante, porque ahí es donde está realmente en gran forma la estabilidad económica de la República Dominicana. Todos esos acuerdos de relación comercial, principalmente con nuestro principal socio en el marco del DRK. Y ese es el principal tema que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque si República Dominicana puede sobrepasar esta crisis para reconstruir su economía, necesita reconstruir el mercado turístico, y gran parte del sistema productivo que se ha diezmado con la pérdida de empleo, porque el mercado interior se ha deteriorado mucho, que es importantísimo para la sostenibilidad de la industria local. Don José Ricardo. Mira, para bien o para mal, la política exterior del Estado Dominicano no la vamos a definir nosotros aquí en un ámbito, vamos a decir que académico. La va a definir Luis Abinader, y su canciller ha dicho ayer 3 ejes fundamentales. Habló de que la prioridad sería inversión extranjera, entre otras cosas. Tres de derechos humanos en tercer lugar, y obviamente en el enfoque que tiene esos las tres grandes líneas maestras que expresara el canciller en el día de ayer, obviamente yo no creo, hay una que me luce muy importante, que es el tema de la inversión extranjera, fruto del conflicto de potencias, porque China es una potencia que está emergiendo agresivamente, que hay que ver cuáles son las posiciones chinas en el mar meridional de China, que ha estado agrediendo a todos sus vecinos, a Vietnam y a todos sus vecinos, todo por el objetivo estratégico del desarrollo del famoso collar de perlas, que ha llamado la atención de Occidente. El virus va a jugar un papel también en determinar un cambio estratégico de Occidente, al menos el Occidente político, porque hay que distinguir entre el Occidente político y el Occidente corporativo. El Occidente corporativo se siente muy cómodo en China, con una mano de obra cuasi esclava, es la esclavitud del siglo XXI. Esa es la razón por la cual China es la industria del mundo, es la que fabrica todo. Ahora con el virus nos hemos dado cuenta que el 95% de toda la producción de antibióticos, por ejemplo, es en China. No sabíamos eso. Entonces, todas esas cosas que están ocurriendo están despertando una corriente en Europa y en el propio Estados Unidos de hasta qué punto las economías occidentales pueden depender de una cadena de abastecimiento de una China para que sea la que lo produzca todo, por muy barato que salga. Porque ya el hecho de que hubiese crisis por el simple hecho de abastecer una mascarilla en Europa, que Estados Unidos provocara que el mercado de mascarillas
pasar a hacer, por ejemplo, subasta para ver quién ofrecía el mejor precio, es una gran oportunidad para la República Dominicana. Y si el nuevo gobierno se enfoca a reencauzar su relación con los Estados Unidos como líder de la economía mundial, estamos hablando del 21-22% del PIB mundial, solo ese país. Entonces, obviamente, además de que por mucho que se recomponga el mundo en términos de potencia, que China pase a jugar un rol primordial, etcétera, los Estados Unidos siempre van a seguir siendo nuestro mercado más cercano y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos un Japón que aprobó más de 1.500 millones de dólares para las corporaciones japonesas, para estimular la salida de las corporaciones japonesas de China a Japón o a otros lugares. Nosotros estamos estratégicamente ubicados en el Caribe, en el centro del continente americano, con un acceso privilegiado para el mercado norteamericano, privilegiado en muchísimos sentidos, porque también para fines de producción y transbordo, no solamente en el continente americano, sino respecto al continente europeo también. Nosotros tenemos las capacidades portuarias, eso es muy importante. Parte de los objetivos que China quiere, con las zonas económicas estratégicas que ha negociado en Venezuela, que ya tiene 5, es la forma en que ellos han ido colonizando su nueva política de expansión. Y tienen el ojo puesto en Manzanillo. Entonces, nosotros no podemos perder de vista nada de eso. Ese debe ser, en términos comerciales, el objetivo estratégico. Ver cómo nosotros creamos las condiciones para que parte de lo que vaya a salir de China, pues nos beneficie a nosotros. Y en cuanto, Haití, exacto, en cuanto al tema de Haití y al tema migratorio. El tema de Haití, el tema migratorio, cuando yo digo, Juan Miguel tiene razón, es un tema de política interior, pero sin embargo tiene un impacto en la política exterior. Nosotros tenemos que tener una de las principales banderas de la República Dominicana en el marco de su política exterior es llamar la atención del mundo, en el sentido de que en las condiciones que está el Estado haitiano, que es un Estado colapsado, el mundo tiene que comenzar a debatir con seriedad la posibilidad de la definición de un estatuto. Bueno, si no puede ser de fideicomiso, porque el Estatuto de Naciones Unidas no lo permite, pero sí de algún estatuto parecido que permita el rescate a través de un pequeño plan Marshall de Haití en Haití. Entonces, nosotros somos los que tenemos que liderar eso, porque los haitianos no lo están haciendo ni lo van a hacer. Porque ellos tienen urgencias internas que no lo van a poner en esa, pero al final el peso de quien lo recibe la República Dominicana y también la presión de la comunidad internacional para que nosotros pasemos a hacer el desahogo de las crisis haitianas. Nosotros tenemos que salir a enfrentar eso en el marco de los escenarios internacionales. Pero yo no sé hasta qué punto de vista, qué lectura darle a la declaración del canciller cuando él habla de que su tercera prioridad es derechos humanos, cuando en realidad la República Dominicana ni en la región hay una crisis de derechos humanos. Aquí hay una crisis institucional en el Estado con el cual nosotros cohabitamos. Bueno, yo lo que he visto es que generalmente el canciller designado o nominado, mejor dicho, lo que ha hablado desde la región latinoamericana, desde el punto de vista de Venezuela, desde el punto de vista de Nicaragua, él con experiencia en la Organización de Estados Americanos y ha hablado mayormente de alinearse en ese orden. Por ejemplo, buena parte de los estados de nuestra región se unieron en lo que es el Grupo de Lima, que trata estos temas. La República Dominicana nunca se unió al Grupo de Lima durante estos últimos años, a pesar de recibir grandes invitaciones. Incluso en un momento parecía que iba a participar en una reunión en Ottawa, así que yo creo que derechos humanos lo habla desde mayormente esa perspectiva. Pero quería mencionar algo precisamente sobre lo que es la vocería internacional con el tema Haití. Efectivamente, nosotros tenemos un tema interno más que externo en el tema Haití, pero precisamente porque muchos otros países miran hacia el otro lado, tenemos que alzar la voz, de la misma manera que lo hace constantemente Costa Rica
cuando llama la atención de lo que está pasando en Nicaragua. Pero tenemos que reconocer lo siguiente, que comienza negativo, pero en mi opinión termina positivo. ¿Qué es lo negativo? Que lamentablemente a ningún país le importa la crisis de otro hasta que comienza a ser una crisis migratoria. Venezuela durante años estaba teniendo un deterioro terrible, pero buena parte de la región se hacía de la vista larga hasta que comenzaron a recibir ese éxodo venezolano. Durante muchísimo tiempo, la casi totalidad de la inmigración haitiana venía hacia República Dominicana, entonces eso no le importaba a nadie. Ahora, comenzaron a llegar en gran medida a Chile, habían comenzado a llegar en un momento a Brasil, inicialmente, y usted tuvo experiencia como eso en migración, doctor José Ricardo, cuando vio que los brasileños inicialmente los deportaban hacia acá, entre otras cosas, pero ya se convirtió en un tema también en buena parte de Sudamérica, en México. Uno puede ir a Ciudad Juárez y encuentra esas grandes caravanas haitianas que van llegando a otras partes. Entonces, ¿por qué lo digo que es positivo en ese sentido? Porque ya muchos otros se están dando cuenta de que es un problema que se le ha desbordado a la República Dominicana por irresponsabilidad de ellos, que inicialmente no querían tratarlo de la misma manera que no querían tratar el tema venezolano. Entonces hay que aprovechar esta situación para que más estados se hagan eco de lo que está pasando ahí, que es un estado fallido. Y una pregunta. El Pantaleón estuvo con nosotros en noviembre cuando fuimos al SF de la MINUSTAH, y ahí todo el mundo estuvo de acuerdo, aunque con ciertas diferencias, de que una misión de mantenimiento de paz, eso no va a servir para absolutamente nada en Haití, porque eventualmente se van y vuelve exactamente lo mismo. Así que Haití necesita, pongámosle el nombre que sea, pero necesita un orden ejecutivo que sea externo. República Dominicana no puede liderarlo de ninguna manera, pero República Dominicana lo que sí puede buscar es que eso sea adelante. Y una, contrario, nosotros somos los más afectados. Y una pregunta, y una pregunta para ustedes. ¿Consideran que el nuevo gobierno de Luis Abinader y el PRM tendrá mejores relaciones, será mejor visto por el Departamento de Estado y la administración Trump en Estados Unidos que el anterior presidente Danilo Medina y la administración Danilo Medina? Yo personalmente tengo esa impresión, por una serie de pistas que se van dejando en el camino. En primer lugar, porque el perfil que el candidato ha proyectado siempre es proclive a esa línea. Es decir, no hemos visto nunca ningún pronunciamiento de Luis Abinader, candidato, y que por lo tanto barrunte un comportamiento distinto siendo presidente, inclinándose hacia las izquierdas. Es decir, es un hombre obviamente moderado, es un señor del sector empresarial. Su familia es familia de negocios, es un empresario muy conocido. Entonces, obviamente el perfil encaja, y está claro que en su política regional el gobierno del presidente Medina tuvo una clara inclinación hacia Caracas. Eso es una cosa innegable. Por lo tanto, el contraste entre las líneas que proyectaron desde el gobierno y como candidato son distintos. Obviamente, él tampoco mostró nunca un afán internacionalista, a diferencia de otros candidatos, como el presidente Fernández, que siempre en sus temarios de apariciones públicas, de una u otra manera, demostraba un interés sobre política exterior. Lo que yo no quería dejar, aprovechar el comentario anterior de Axel, es de mencionar con respecto al tema de que Haití es más un asunto de política interior. Mira, de nada sirve estar llevando la vocería de un problema insular. Al vecino le está pasando tal cosa, si tú al mismo tiempo estás enviando una señal equívoca y contraria. Por ejemplo, sí, vamos a ayudar a Haití, pero no se preocupe que yo le estoy dando todo el trabajo. Entonces se va a un foro internacional y se dice, no, yo no aplico las leyes de trabajo, eso es letra muerta. Eso lo dijo el propio presidente. ¿Me pasé? No. No, muy bien, ¿verdad? Sí. Los hospitales, las parturientas consumieron todos esos billones de pesos que el país estuvo gastando en un sistema de salud, regalando su sistema de salud. Ahora nos está haciendo falta, porque ahora es que nosotros estamos viendo las consecuencias de esa política. Este es un país pobre y regalaba lo que no tenía, entonces nosotros nos endeudamos. El tema de las escuelas, ¿para qué vas a pedir dinero para que se reduzca el analfabetismo en Haití si tú estás abriendo las escuelas a los niños haitianos? Entonces le está dando el empleo, le está dando el trabajo y hasta los papeles, porque tú dices, bueno, pero ellos no tienen papeles, pero yo se los doy con un plan de regularización hecho a lo loco. ¿O no? Sí. ¿Me pasé? No. ¿Me pasé? No.
Entonces, ir a un foro internacional, me paro en el Consejo de Seguridad, mire, vamos a atender a Haití. Entonces todo lo demás dice, pero tú le estás resolviendo el problema. Digo, no se lo dicen en la cara, pero entre ellos se mirarán, y si fueran dominicanos se dieran el comentario con una seña, que los dominicanos hablamos con haciendo muchísimas muecas. Mira eso. Claro. Sí, porque para la comunidad... Sí, porque para la comunidad internacional es más fácil escurrir el bulto y tirarle todo el peso del problema haitiano a su vecino República Dominicana. República Dominicana se ha empeñado en mostrar ese nivel de, como si tuviese un sentimiento de culpa. República Dominicana no es responsable ni culpable de los problemas que tiene otro país. Y la impresión que produce y proyecta es esa. Es decir, nosotros no estamos para resolverle el problema a ningún otro país, no habiendo resuelto los nuestros. Y entonces, de poco servirá una política exterior hacia Haití si tú interiormente estás haciendo exactamente todo lo contrario. Porque si tú dices Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, significa que tienes que poner un régimen fronterizo para tú no producir el desborde migratorio incontenible que termina absorbiendo los recursos, atención, de los pobres, porque en esta política interior equivocada, con lo que se está jugando no es con los recursos de nosotros, porque nosotros no vamos a quitarle público, ni a escuela pública, nuestros empleos están amenazados por la migración y el dumping salarial. Esa es la realidad. Quienes más sufren las consecuencias de esa política irresponsable son los infelices, y desde el punto de vista ético, nadie me va a decir a mí que los derechos humanos del vecino están primero que los derechos humanos del de la casa. El derecho a la educación, al de mi casa primero, y después si sobra, para el vecino. El derecho a la salud, primero al de mi casa, y después si sobra, para la del vecino. Y si el derecho al trabajo, primero al de mi casa, y así sucesivamente. Y si queda alguna duda, pregunten cuál ha sido el librito que ha aplicado el presidente Trump en Estados Unidos en estos 4 años. Como debe ser, eso es éticamente justificable. Eso no nos convierte a nosotros en violadores de derechos humanos, ni en xenófobos, ni en racistas. Ya. En el Cibao decimos, primero está Dios y después los santos. Ya para finalizar, porque se nos ha acabado el tiempo, me gustaría pedir la opinión de ustedes como expertos en materia internacional, de relaciones internacionales, su valoración y sus expectativas ante la designación anunciada del nuevo canciller Roberto Álvarez. Mira, Víctor, yo quisiera, antes que nada, responder tu pregunta, pero medio responder un poquito a algo de lo anterior. Luis Abinader tiene todas las condiciones para tener una relación positiva con los Estados Unidos. Creo que en cierta medida ellos medio lo han auspiciado, pero eso va a depender mucho de la actitud que él asuma en el tema de China y en el tema de Venezuela. El mismo presidente Abinader, yo pienso que va a tratar de ser comedido en el plano de la política internacional, esperando a ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos. Si Trump es reelegido o no es reelegido, obviamente eso va a marcar un poco la agenda dominicana, porque la agenda dominicana se va a adaptar a los intereses que haya según la administración, sea demócrata o republicana. Ahora, ¿qué puede ocurrir con ese tema? Bueno, el presidente Abinader de todas maneras debe tener claro desde ahora que en la campaña de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos están demandando una línea muy dura respecto a China. De ahí que ya algunos países latinoamericanos, lo que se estaba explicando con el tema de Costa Rica, que está diciendo, vean, que está reevaluando su vínculo con China, es precisamente por el hecho de que si hay un cambio de administración a una administración demócrata, el elector norteamericano está mandando una señal muy clara, quiere definir el tema chino. Y entonces eso no va a variar, venga quien venga. Entonces, en cuanto a la designación del canciller, yo he dicho que es un gran recurso humano. Nadie puede negar que Roberto Álvarez es una persona muy competente, capacitada, muy vinculada en relaciones internacionales, con todas las cualidades
para desarrollar una cancillería, hay que dejarlo que llegue y despliegue su agenda, porque hay que ver que él interpreta al poner en tercer lugar derechos humanos. Vamos a ver qué significa eso, porque él no explicó los detalles, y es preocupante el contenido del programa de gobierno. Pero de que él es un recurso dependiendo a qué intereses sirva, porque si él llega a la Cancillería y continúa siendo un activista de derechos humanos, porque así que le llaman, pero estamos hablando de la industria del usufructo del drama haitiano, entonces obviamente no sería un buen canciller. Pero si hay una revisión de esa posición y se pone esas capacidades y esa experiencia al servicio de los intereses del pueblo dominicano, creo que podría ser una gestión exitosa. Yatzel. De corazón se la deseo. Cómo no, gracias don José Ricardo. Yatzel. Sí, yo igual creo que el gobierno que iniciará el 16 de agosto definitivamente tendrá mejor relación con Estados Unidos, tomando en cuenta que los últimos 8 años no fueron de buena relación con Estados Unidos, e igual concuerdo en que aún cambiando la administración en noviembre, esto no cambiará los temas ni de Venezuela, ni cambiará los temas de China. El candidato Joe Biden, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mantuvo buena parte de lo que fueron estas líneas. Ahora, sobre la pregunta central de qué esperar de quién será el nuevo canciller de la República a partir de esa fecha, 16 de agosto, yo tengo grandes esperanzas. Es una persona a quien he leído durante muchos años y que he visto lo que es su visión a estos temas democráticos, libertarios, que efectivamente creo que como valor profesional servirá mucho para lo que es la promoción y defensa soberana del dominicanismo, que no es más que el nacionalismo, como bien se ha dicho. No podrá tener distintos nombres, pero al fin y al cabo somos todos patriotas, y el mayor rol de quien es el jefe, por lo menos inmediato, de la política exterior, sabiendo que esto descansa sobre el presidente en el fin último, pero el jefe de la diplomacia dominicana tiene eso como una de sus principales misiones, también sabiendo que hay otra cosa que no hablamos aquí, porque a veces pasa un poquito desapercibido, pero la protección de la diáspora también es bastante importante por distintas razones, comenzando por lo que son las remesas, que como ustedes bien han visto, aumentaron en los últimos 2 meses. Así que definitivamente yo creo que será un buen canciller, pero vamos a ver, quizá tener este mismo programa en un año y podemos hacer un balance, quizá no solamente un año, en 6 meses, y podemos hacer un balance, pero yo sí le doy un voto de confianza a Roberto Álvarez. ¿Cómo no? Mira, los políticos cuando están en campaña ofrecen muchísimas cosas. Está en que todo lo que ofrecen realmente lo ejecuten cuando son gobierno. Lo cierto es que el programa de gobierno presentado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, es bastante completo. Lo que generó aprehensión fue un párrafo en particular en la parte relativa a las relaciones con Haití, que empezó todo muy bonito porque es una sinfonía bellísima. Lo que pasa es que tiene una nota desafinada cuando habló de la sentencia 168. Eso generó, es decir, ese tema quien lo puso fue el programa de gobierno, que se hizo público una semana antes de los comicios. Y luego, cuando eso se concatenaba con unas declaraciones que él había dado antes, en la que cuestionaba la validez de la decisión e incluso la oportunidad de la ley 169, en cierta manera es recogido por las declaraciones que de manera informal él da el día de ayer, y que le lleva tranquilidad a mucha gente. Sin embargo, no perdamos de vista, porque también uno tiene que leer las cosas con detalle, no con los titulares. Hay en la afirmación de que ese es un problema que quedó resuelto en el 2010, el de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes ilegales, no es en el 2010. Es decir, porque eso fue lo que vino a de manera definitiva resolver la sentencia 168. Reafirmar lo que había dicho la Suprema Corte de Justicia anteriormente en materia constitucional, de que desde el año 1929, recordar, que la redacción del texto constitucional, en esa parte que tiene que ver con el derecho a la nacionalidad por nacimiento, ha sido invariable. Por lo tanto, el hijo del extranjero no residente o en tránsito, que es el término que utiliza la Constitución, no es dominicano. Por lo tanto, eso no pasó en el 2010. Eso pasó desde el año 1929. Entonces, el hecho de que él todavía diga, no, yo soy dominicanista, trae tranquilidad, pero lo cierto es que no es una falsa interpretación de sus palabras, que eso está en el programa de gobierno, 1, 2, en declaraciones de él mismo, es decir, eso no se lo inventó nadie, y tercero, todavía él dice, bueno, eso está resuelto porque se resolvió en el 2010. Atención, que hay un caballo de Troya ahí.
Esos grupos que dicen luchar por los derechos humanos de los hijos de los inmigrantes, a quienes le despojaron la nacionalidad, que no tenían constitucionalmente, lo que reclaman es que hubo un cambio de supuesta redacción. No me dejen mentir los demás que estamos aquí, que somos abogados. Ese es el argumento, es decir, que hay una apatridia creada por esa decisión, lo cual tampoco es cierto. Es decir, todavía en la aclaración que él hace hay una brecha. Entonces, es bueno que se entienda que eso no cambió en el 2010, que eso ha sido así de manera permanente e invariable desde el año 1929, y que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un efecto vinculante y obligatorio, de manera que no hay política exterior, por muy canciller que se sea, que pueda hacer cambiar eso, porque eso significaría violentar la Constitución. Y eso es bueno también. Estamos muy contentos y ojalá y lo haga tan bonito como dice el programa de gobierno, porque eso es todo lo que queremos. Que va a contar con el apoyo de muchos dominicanos. Yo sería el primero en felicitarlo cuando lo haga bien, pero hay que esperar que llegue y lo haga bien. Ojalá y sea todo eso, que esa melodía la interprete bien afinada en su momento. Muchísimas gracias. Sí, don José Ricardo. Quería muy brevemente decir que la Constitución de 1908 contemplaba también ese sistema, pero no entremos en eso. Lo que quiero es cerrar el programa diciendo que esa decisión es irreversible, porque es una decisión, el precedente no es la 168.13, el precedente es la sentencia del 2005, y es bueno que se sepa que prevarica todo aquel que atente contra esa sentencia, porque la propia Constitución dice que cuando la Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de Corte Constitucional, estatuyó sobre un tema, el Tribunal Constitucional no puede revertir. Tiene que seguir la misma línea. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le agradezco mucho a don Juan Miguel Castillo Pantaleón, al doctor José Ricardo Taveras y a Yatzel Román por este análisis sobre los retos y desafíos de las nuevas autoridades electas que tomarán posesión el 16 de agosto próximo en materia de relaciones exteriores, especialmente analizando el rol que deberá cumplir el doctor Roberto Álvarez como futuro canciller de la República a partir del 16 de agosto próximo. Muchas gracias por sus opiniones y a ustedes las gracias por el honor de su sintonía. Nos veremos mañana en una nueva entrega de su programa Gobernanza RD aquí en Víctor en Vivo. Buenas noches, don Juan Miguel, don José Ricardo y Yatzel. Hasta luego.